Bueno, feliz Navidad a todos. Hoy toca un clasicazo de la historia del género femenino, la pirómana Olga de Kiev. Olga de Kiev es todo lo que un Sajas español quisiera, una loba de cuidado que no dudará en hacer cualquier barbaridad si a alguien se le ocurre tocar a su macho. Olga de Kiev es un personaje de la Edad Media. Probablemente algunos ya lo conozcan, otros no. Todo comenzó cuando el marido de Olga fue a reclamarle unos tributos a sus vasallos los Drevlianos, que eran un pueblo que estaba sometido al reino de Olga y de su marido Oleg. Los Drevlianos, entre pitos y flautas, pues parece que no les gustaba mucho la idea de tener que pagarle tributo a los Rus, y entonces lo que hicieron fue que lo cogieron y lo descuartizaron de mala manera. Olga pasó a convertirse de rebote en la gobernante del estado de la Rus de Kiev. Al morir su marido, en aquella época existía un sistema patriarcal que hacía que las mujeres pues, no pudieran gobernar a no ser que se dieran una serie de circunstancias, como es el hecho de que no hubiera ningún varón que pues, estuviera en la línea sucesoria para convertirse en rey. En ese momento el heredero al trono era menor de edad, tenía unos 3 años, así que Olga pasó a ser la gobernante, la reina de la Rus. Los drevlianos decidieron ofrecerle a Olga el matrimonio, un matrimonio con el líder de los drevlianos. De esta manera Olga pues pasaría a ser la reina y el gobernante de facto de la Rus pasaría a ser el líder de los drevlianos. Aquí fue cuando Olga comenzó su famosa venganza. La venganza de Olga fue llevada a cabo en 4 partes y es la que la hace merecedora de estar en esta antología de feminazis. Lo primero que hizo Olga fue hacerse la tonta y decir que sí, que ella se iba a casar con el líder de los drevlianos, iba a aceptar todas las condiciones que les pusieran delante. De esta manera, haciéndose la tonta y aprovechándose de que los otros iban de machitos, consiguió que se confiasen y cayesen en sus trampas una detrás de otra. Lo primero que hizo fue aceptar una embajada enviada por los drevlianos de unos 20 diplomáticos que fueron enviados en barca a la capital de la Rus. Olga los hizo enterrar vivos, con barca y todo, mientras ella presenciaba cómo agonizaban. La segunda venganza de Olga fue que, haciéndose la tonta de nuevo, pidió que le fueran enviados los nobles más distinguidos de los drevlianos para que la acompañasen a su boda. Una vez estos nobles llegaron a la corte de Olga, eran para conformar su séquito, Olga les dijo que tenían que lavarse primero y los metió en un baño. A continuación, Olga hizo cerrar las puertas y le prendió fuego al baño con los nobles dentro. La tercera venganza de Olga consiguió impedir a los drevlianos que organizasen un banquete en la ciudad donde habían matado a su marido. La idea de ese banquete era celebrar la muerte de su marido. Básicamente, Olga consiguió engañar a los drevlianos de nuevo y estos organizaron el banquete, que acabó en una tremenda bacanal con una enorme borrachera. Una vez los drevlianos estuvieron borrachos, Olga ordenó entrar a sus tropas dentro de la ciudad y los mandó exterminar a todos. La misma ciudad donde estaba enterrado su marido. Esto dio lugar a una guerra abierta entre los drevlianos y los vasallos leales a Olga. Básicamente los drevlianos se dieron cuenta de que Olga los estaba engañando, no estaba aceptando en absoluto las condiciones como ella estaba diciendo. Y bueno, hubo una guerra. En esa guerra los vasallos de Olga consiguieron imponerse a los drevlianos y los drevlianos quedaron confinados en su capital. Olga y las tropas de Olga pusieron asedio a la capital de los drevlianos
Y pasaron los meses y Olga ejecutó su cuarta y última venganza. Engañó a los drevlianos haciéndoles creer que les ofrecía la paz a cambio de un tributo simbólico. Ese tributo simbólico consistía en que cada drevliano debía de enviarles pues un tributo en forma de 3 palomas y 3 gorriones. Una vez Olga recibió este tributo, procedió a atarles en las patas a estos pájaros, procedió a atarles un trozo de azufre, le prendió fuego y los envió de vuelta. Estos pájaros volvieron a sus nidos, que eran dentro de la ciudad de los drevlianos, y le prendieron fuego. Los que no fueron quemados vivos salieron corriendo de la ciudad y fueron asesinados por las tropas de Olga. No dejó prácticamente ningún superviviente. Hombres, mujeres y niños fueron exterminados y los pocos que quedaron fueron sometidos a un tributo brutal. Bueno, esta es la historia tal y como nos ha sido legada. Se trata de una historia que es en gran parte leyenda, pero que está basada en la realidad. Es un hecho constatado históricamente que el marido de Olga pues fue asesinado por los drevlianos. No se sabe si fue descuartizado o no. También es un hecho que los drevlianos pues desaparecieron de la historia durante el reinado de Olga. Hay que tener en cuenta que el exterminio de la nobleza de un pueblo en la Edad Media, que es la época de la que estamos hablando, equivalía a lo que hoy en día es un genocidio. Los drevlianos fueron borrados de la historia. Olga hay que señalar pues que se trata de un personaje cargado de una fuerte dualidad. No solamente ha pasado a la historia por su venganza, sino que ha pasado a la historia como santa. Olga es una heroína nacional, tanto en el Estado ucraniano como en el Estado ruso, y además es considerada santa por la Iglesia Ortodoxa, una de las santas más importantes de la Iglesia Ortodoxa. La historia de Olga está totalmente envuelta en leyenda, y en esa leyenda pues está la leyenda construida por parte de la Iglesia Ortodoxa, que nos muestra una Olga humanista, preocupada por el progreso de su pueblo y llena de sabiduría. Y por otro lado está la versión más romántica, que procedería más del siglo XIX, que exalta a Olga por su venganza.